Ok, entonces ahora sí, bienvenidos a nuestra tercera sesión. El día de hoy, como les estaba explicando ahora, vamos a trabajar una historia en una imagen. Y como les decía, las imágenes son formas de narrativa y formas de narrativa breve, porque cuentan a través de una sola secuencia de acciones toda una historia. Ahora bien, existen formas de narrativa más extendida a través de las imágenes, ¿no? Por ejemplo, los cómics. Las historietas son formas de narrativa de imágenes un poco más extendidas hasta las novelas gráficas, podríamos decir. O hay ejemplos como los mangas en Japón, que hay mangas que llevan más de 40 años publicándose una y otra vez y son volúmenes enteros larguísimos. Es una historia prácticamente interminable. Las historias más grandes que existen están en forma de narrativa visual. Pero hoy me quiero concentrar en las imágenes individuales, en cómo, ese es mi interés, cómo este mundo es un mundo visual. Hay una idea a través de la teoría de la cultura contemporánea, y es que estamos repletos de imágenes. Nuestra sociedad ahora es una sociedad de imágenes. Todo el tiempo estamos viendo imágenes, todo el tiempo estamos leyendo imágenes. Este es un mundo visual. Coloco en este caso la terapia de Ludovico, la técnica de Ludovico de la película La Naranja Mecánica, porque es tal vez el ejemplo más interesante para entender a qué se refiere con esa sobrecarga de imágenes que vivimos ahora. Y de fondo coloco Times Square, que es una representación física de lo que les hablo, porque son 3-4 cuadras en Nueva York, que es una pequeña rotonda, por así decirlo, que está repleta de publicidad y es un centro turístico gracias a eso, gracias a la cantidad de publicidad que tiene. La gente normalmente va y se toma esta foto y al fondo siempre ustedes van a ver propagandas diferentes, pantallas enormes. Pero bueno, a lo que yo iba es, ¿por qué nos interesa saber leer imágenes? Nos interesa saber leer imágenes porque básicamente vivimos con ellas todos los días, y porque un buen escritor de narrativa breve sabe encontrar a través de esas imágenes. Bueno, les estaba explicando que nos interesa porque también nosotros como escritores y como escritores de narrativa breve tenemos que estar pendientes a esas pequeñas observaciones que hacemos del mundo. Y esas pequeñas observaciones tienen que ver también con esas imágenes que el mundo nos ofrece, que en este caso son muchísimas, tanto así que tenemos una especie de falta de sensibilidad frente a ellas. Ahora pasamos frente a las imágenes y no nos damos cuenta de lo que contienen, y no nos damos cuenta de lo que contienen en términos narrativos. Es un poco agudizar el ojo. Y agudizar el ojo es, yo creo, la actitud, la disposición necesaria, la sensibilidad necesaria para empezar a construir narrativa, no solo narrativa breve, narrativa de todo tipo. Para eso tenemos que hablar de la imagen y el espectador. ¿Qué es lo que hace la imagen al espectador? Y en este caso quiero hablarles de 3 elementos, hay muchísimos más. La teoría de la imagen es una cosa enorme, grandísima, muy compleja y muy trabajada justamente porque vivimos en la sociedad de la imagen, y es que la imagen permite rememorar. Cuando ustedes ven una imagen, cogen toda esa cantidad de información que tienen, recuerdos, sentimientos ya vividos, formas de expresión ya reconocidas, otras imágenes, y a partir de ellas forman el sentido de la nueva imagen. Les permite ir al pasado, recoger elementos del pasado y entender a partir de esos elementos del pasado el hoy. Segundo, la imagen funciona como una especie de percepción objetivada, y eso suena un poco complejo, pero se los voy a explicar muy fácil. Y es que ustedes primero perciben a través de la imagen una especie de representación del mundo, lo que les decía. Les recuerda, les representa cosas. Por ejemplo, la última cena. Ustedes pueden ver a través de esas manchas y formas personas, y pueden recordarles a personas, y pueden recordarles los gestos, situaciones en particular, y pueden recordarles los rostros, sentimientos que han tenido ustedes con los cuales se pueden identificar a través de la pintura. Y además de eso, ustedes lo que hacen es colocar ahí objetos. Ustedes definen, el mundo es de esta manera.
a través de la pintura o a través de la imagen en general, porque no solo hablo de pintura, también hablo de fotografía, también hablo de cine, aunque el cine tal vez salga de la narrativa breve y pues por eso no lo voy a tratar el día de hoy, aunque traje este ejemplo pequeñito y ya les hablo de él. Y tercero, la imagen ayuda a representar la realidad y construir una nueva realidad. Ustedes lo que están viendo ahí es algo que de alguna manera se les asemeja a, pero también es algo que se distancia de la realidad. Es algo diferente a la realidad. Piensen ustedes las pinturas de Dalí. No sé si han visto las pinturas de Dalí. Ustedes pueden reconocer ahí imágenes, objetos, pueden reconocer tigres, pueden reconocer peces, pero se distancia de la realidad porque están viendo a un tigre que sale de otro tigre, que sale de un pez, y al fondo hay unos elefantes con unas patas larguísimas. Y eso es diferente. Eso es completamente distinto a lo que ustedes han vivido. Entonces lo que hacen es expandir sus nociones de realidad a través de la imagen. Quieranlo o no, una y otra vez están haciendo lo mismo, aunque es de manera inconsciente. La idea al día de hoy es que sea un poco más consciente y utilizar esas herramientas para construir narrativas breves. Ah, bueno, y el ejemplo, se me había olvidado. ¿Quiere ser John Malkovich? Es una película con guión de Charlie Kaufman y dirigida por Spike Jonze. Y la película es supremamente interesante porque justamente genera esa noción de una realidad que se expande. Se trata de un pequeño cuarto que encuentra una persona a través del cual hay un túnel, pasan el túnel y cuando llegan al final del túnel se encuentran en el cuerpo de John Malkovich. John Malkovich es un actor de la vida real y empiezan a vivir a través de la vida de John Malkovich. Tienen un día, duran un día entero viviendo y después, por decirlo así, los tiran a la calle, dejan de ser parte del cuerpo de John Malkovich. Y a través de eso forman, bueno, una serie de ideas acerca de cómo funciona la identidad personal, pero lo interesante es que esa idea que al principio parece una historia más o menos real se empieza a tornar una historia de ficción y empieza a jugar con que el personaje de John Malkovich es un personaje real, pero le está sucediendo algo completamente ficticio. Esos juegos entre realidad y ficción, a eso me refiero con las imágenes. Y por ejemplo, esta imagen en particular nos ayuda a entender eso, porque yo siento que es una imagen que tanto representa muy bien la historia, como nos está mostrando una situación ante la cual pues podemos comprender que hay cuerpos y personas, pero también podemos comprender que hay algo que se aleja de la realidad. Y es que todos están sosteniendo el mismo rostro de la misma manera. Y todos quieren ser John Malkovich. Les recomiendo la película y quiero adentrarme a las características de la imagen. ¿Y por qué quiero traer esto a colación? Porque hasta ahora parece muy alejado de la narrativa. Y es que la idea es entender cómo los elementos formales de la imagen se asemejan muchísimo a los elementos formales de la narración. Ya vamos a ver por qué. Y justamente un buen lector de textos tiene las herramientas o las habilidades para ser un buen lector de imágenes, pero muchas veces no lo nota. O muchas veces no utiliza esas herramientas en las imágenes. Así que vamos a hablar de las características de la imagen y las claves para una buena lectura. Primero, la composición. Aquí traigo a colación pinturas en general clásicas, porque en el Renacimiento la composición fue algo extremadamente importante. Así que, como pueden ver, a través de esa imagen que uno ve supremamente natural y que uno no nota realmente cómo está conformada, hay en el fondo figuras geométricas que están definiendo hacia dónde nosotros vamos a ver. Por ejemplo, el triángulo apunta hacia Cristo y hacia Él nosotros vamos a estar viendo siempre. ¿Por qué? Porque ese es el fondo y el centro exacto de toda la pintura. Y a partir de ahí tenemos una diferencia de planos, y a partir de esa diferencia de planos tenemos figuras que van definiendo hacia dónde va la visual, del centro hacia afuera, hacia los lados, y cómo vamos recorriendo la pintura. Lo mismo sucede cuando estamos escribiendo. Lo que estamos haciendo es estructurar la escritura de tal manera que definimos un eje, definimos un punto hacia donde queremos guiarnos, hacia donde queremos que el lector se guíe. Estamos guiando al lector a interpretar nuestra historia.
Y a partir de ahí, a través de algunos trucos, en este caso no visuales o geométricos, sino del lenguaje, estamos llevando desde ese punto hacia otros puntos diferentes y estamos hilando una historia. No sé si recuerdan, ya hemos hablado de lo que es el inicio, el nudo y el desenlace. En este caso de las narrativas breves, tenemos que elegir qué punto va a tener relación, de qué manera queremos expresar estos ejes. Cómo podemos, a través de 2 o 3 brochazos, diríamos, en la pintura, realizar una historia. Cómo podemos contar a través de pocas herramientas una buena historia. Y justamente quería traerles a colación esta imagen porque esta imagen es realmente interesante y compleja. Es la Academia de Rafael. No sé si la conocían, si no la conocen se las presento, es maravillosa. Y me interesa sobre todo porque otra vez está el asunto del punto de vista, hacia dónde quieren que nos enfoquemos. No sé si ustedes lo notan. Aquí hay un rasgo común con la pintura anterior y es que el punto de vista, el punto focal hacia donde quieren que nos dirijamos es hacia el centro. ¿Y quiénes están en el centro? Les explico. Está Aristóteles, está Platón y justamente quiere que nos enfoquemos en la mano de Aristóteles, que es el personaje que tiene una túnica azul que está señalando hacia la tierra, mientras que Platón señala hacia el cielo. Y ahí ya nos están contando una historia donde 2 personas están conversando y no solo están conversando, sino que tienen puntos de vista diferentes. Podría explicarles yo los puntos de vista diferentes y decirles que, por ejemplo, Platón señala hacia el cielo porque está hablando de un mundo diferente al nuestro, que es el mundo de las ideas, mientras que Aristóteles está señalando la tierra porque está hablando del mundo físico. Y ahí ya estamos hablando de términos diferentes. Hay una diferencia y eso es gracias a lo que yo les expliqué en la primera sesión, nuestra capacidad de comprender, de traer a colación recuerdos o memorias o conocimiento que parte de otros lugares diferentes, que no parten exactamente de la misma imagen. A partir de ahí hay un montón de filósofos y científicos de la época, desde la antigüedad hasta el día de hoy, que se van repartiendo. Por ejemplo, se encuentra en la zona inferior derecha los matemáticos y podemos encontrar a Euclides y podemos encontrar a Ptolomeo, por ejemplo. O aquel personaje que está sentado en las escaleras y es el único solo, y eso resulta también interesante en términos narrativos, es Diógenes, Diógenes el Can. ¿Por qué? Porque es un personaje que dentro de la filosofía es completamente único. O esa es la posición que quiere tomar Rafael. Y el mismo Rafael aparece. Tendría que mostrarles, pero en la zona derecha, inferior derecha, al fondo, hay un personaje que apenas está saliendo el rostro. Ese es Rafael. Él se coloca al lado de ellos. Él se coloca en la conversación con ellos. Él dice, yo soy parte de la historia. Entonces también a través de esta imagen podemos entender algo de lo que el artista pensaba sobre sí mismo. Y eso también pasa con los cuentos. Los cuentos nos sirven para entender no solo la historia, sino también quién cuenta la historia. Porque a través de la manera en la que la cuenta y a través de los elementos que toman prelación, estamos hablando de nosotros mismos. Estamos hablando de lo que somos, de nuestros gustos, de nuestros miedos, de nuestros intereses. Este es como el primer punto en general y es entender cómo funciona la estructura, es decir, cómo podemos aplicar esto a la narrativa y es cómo podemos elegir hacia dónde queremos que los lectores vean. Podemos contar una historia de diferentes maneras. Podemos contar una historia muy triste acerca de una niña a la que se le perdió su gato. Pero podemos contarla desde el punto de vista del gato que se pierde, podemos contarla desde el punto de vista de la niña que llora la pérdida, podemos contarla desde el punto de vista de la mamá que se encuentra preocupada porque la niña ha perdido su gato. Son 3 maneras diferentes y esas 3 maneras, dependiendo de lo que elijamos, también están diciendo cosas acerca de nosotros. También están diciendo cosas acerca de lo que queremos. Y bueno, este es un ejemplo de Rembrandt, que es el filósofo. Hoy traje mucha filosofía, discúlpenme. Y mi interés es ver cómo, bueno, esto va para más adelante, justamente creo que el capítulo siguiente sí. Y es la unión con el capítulo siguiente y es cómo también la estructura nos define no solo
cómo vamos a ver, sino qué queremos esconder, qué queremos tapar, qué queremos iluminar, qué queremos mostrar. Y esta pintura es tal vez, Rembrandt es tal vez lo más interesante que les podía traer, porque Rembrandt sabe iluminar y oscurecer. No le tiene miedo a dejar un personaje completamente al fondo y que apenas se note, como el personaje que se encuentra en la zona inferior derecha. Apenas se nota. Realmente apenas se nota. A diferencia del filósofo que se encuentra frente a la ventana y está buscando la luz, y hay una imagen, hay una metáfora, ¿no? Y es que el filósofo se encuentra buscando el conocimiento y ese conocimiento viene a través de la luz. Pero también el filósofo se encuentra debajo de una escalera. El filósofo no se encuentra realmente afuera a la luz del día, se encuentra encerrado en una especie de torre y esa torre es oscura y apenas le llega un poco de la luz verdadera. Toda la luz se encuentra afuera, entonces parece una especie de mito de la caverna. Es decir, el conocimiento es como la luz y nosotros apenas podemos acceder a un poco de ese conocimiento. Allá nos está contando otra historia y nos está contando otra historia a través de una sola imagen. Así que la pregunta sería, otra vez Rembrandt, ¿qué queremos iluminar? ¿Qué queremos esconder? ¿Qué queremos que la gente se demore en encontrar? ¿Y qué queremos que la gente encuentre de una vez? Sería una buena pregunta. Y en términos de narrativa breve, es importantísima esta pregunta, porque entre más breve la narrativa, más tenemos que esconder y menos tenemos que iluminar. Así que tenemos que decidir muy bien qué queremos iluminar. No solo hacia dónde queremos llevar al lector, también qué queremos contarle directamente y qué se esconde. Es decir, normalmente las historias en la narrativa breve son grandísimas, pero se encuentran escondidas. Es esta teoría clásica y tal vez muy mal utilizada del iceberg. No sé si la han escuchado, y es que cuando uno escribe una historia, la historia es como un iceberg y solo podemos ver la punta de la historia, pero el iceberg, la historia completa, se encuentra escondida debajo del agua. Justamente eso pasa con la narrativa breve. Nosotros vemos una pequeña punta, pero toda la historia se encuentra escondida. Tenemos que encontrar cómo llegar a esa historia, cómo hacemos que el lector llegue a esa historia. Ya es un poco más complicado. Otro ejemplo de Goya, donde también estamos hablando de cómo se ilumina y cómo se oscurece. Y si se dan cuenta, la iluminación, bueno, esto se ve como un poco más claro y oscuro de lo que se ve acá, pero la iluminación da hacia las víctimas, entonces nos está contando la historia a través de un punto de vista. También nos podría contar la historia como si ellos fueran criminales. También nos podría contar la historia desde el punto de vista del soldado que no quiere realmente disparar, por ejemplo, pero que está disparando. Hay muchas maneras de contar esta misma historia, esta misma imagen. Y él elige iluminar a quienes están siendo fusilados por una razón. La pregunta es ¿cuál? Y a partir de ahí nosotros tenemos que encontrar las razones por las cuales esta historia es contada de esa manera y ahí sale a flote un montón de cosas que nosotros normalmente no hemos visto. Y lo mismo pasa con las historias. Cuando leemos, traigo otra vez a colación el cuento de Hemingway, de los zapatos de bebé, nosotros estamos viendo iluminada una especie de anuncio, un clasificado de un periódico. Pero lo que se encuentra de fondo es una historia muchísimo más grande que podemos imaginar acerca de la pérdida, del duelo, de la muerte y con la cual nos podemos relacionar. Lo tercero son los planos y esta imagen trata acerca de planos completamente. Si esta imagen no tuviera esos planos, nosotros no entenderíamos toda la complejidad que tiene. Y es Velázquez, tal vez la conocen, Las Meninas. Las Meninas de Velázquez es un cuadro que cambia la historia porque esto es un retrato real, supuestamente, pero es un retrato real donde el pintor aparece. Y no solo el pintor aparece, sino que el pintor aparece al frente, al lado de toda la familia real. Y allá al fondo, el que está pasando por ahí y justo lo agarraron en la imagen, es el rey. Es decir, el rey está atrás, el pintor está adelante. Tal vez nos está queriendo decir algo. Y precisamente también aquí les quiero hablar de orden. Los planos en la imagen o en la pintura tienen que ver con el orden, o bueno, yo los quiero relacionar con el orden en la narrativa. No solo se trata de qué queremos iluminar, qué queremos esconder,
hacia dónde queremos que la persona vaya, sino también en qué orden contamos las cosas. Podemos contar la historia de un asesinato a través de primero el desenlace, después el inicio y el nudo, ¿no es cierto? Como el túnel de Sábato, por ejemplo. Podemos contar una historia que sea cíclica, que el final sea el mismo inicio, como la continuidad de los parques de Cortázar, que justamente entraría en la categoría de narrativa breve. No tiene más de 600 palabras. Podemos contar una historia que vaya y vuelva a través de inicios y de finales, y todo eso lo podemos hacer a través de la narrativa breve. La pregunta es cómo, y la respuesta ustedes la tienen que encontrar, porque realmente las fórmulas perfectas en la narrativa no existen. Existen las fórmulas individuales, los procesos individuales de reflexión y de descubrimiento. Pero mi interés es ese, encontrar cómo a través de los planos estamos contando una historia, y a través de los planos estamos dándole prelación a algunos protagonistas frente a otros. Esta fotografía es durísima, pero la traigo a colación porque lo que estamos viendo es el drama de la guerra. No estamos viendo a los grandes soldados que están liberando una nación. Estamos viendo a los niños que sufren. Y ahí nos está contando una historia completamente diferente a través de cuál es el orden en la que nos está contando la historia. Y por último, ya para acabar y para que pasemos a un ejercicio supremamente interesante, el tono. Esta es una ilustración de Victor Nguyen. Victor es una ilustradora vietnamita, vino el año pasado a Colombia y es supremamente interesante. Es para mí de lo más interesante que hay en ilustración, y sobre todo en ilustración para revistas, para magazines, ilustración editorial, porque ella lo que hace es transformar historias a imágenes, historias enteras. Imagínense ustedes que tienen en su poder la capacidad de coger 20 o 25 páginas de una crónica, convertirlas a una sola imagen. Ella está haciendo el mismo proceso que nosotros queremos hacer acá. Es exactamente el mismo, solo que lo está pasando al lenguaje visual. Aquí nos está contando una historia también, pero una historia a través de la fantasía. Ella utiliza elementos fantásticos y simbólicos. No sé si la alcanzan a ver y alcanzan a entender qué es lo que está sucediendo. Sí, hay una especie de burbuja y ella está dentro de esa burbuja y se encuentra muy bien, pero por fuera hay un montón de información y la información está llenándola como si fuera una especie de basura, y ella no se da cuenta que está viviendo a través de esa basura porque está feliz en esa burbuja. ¿Y cómo está haciendo esa diferenciación, ese contraste entre una zona y la otra, entre el centro y el exterior? A través del color. Utiliza un contraste de colores cálidos o el naranja con colores fríos, como ese azul verdoso, grisáceo que estamos viendo. Y a lo que voy con el tono es cuál es la forma en la que queremos contar la historia, es decir, cuáles son las palabras que vamos a elegir para contar la historia. Podemos contar la historia haciendo que el narrador se encuentre feliz, triste, melancólico. Podemos contar la historia haciendo que el narrador mismo nos mienta. Podemos contar la historia, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente un ejemplo y es una novela de Bolaños que es La pista de hielo. La pista de hielo, la historia es contada a través de los protagonistas de la historia, pero cada protagonista tiene una versión diferente de la historia. Es como si fueran testigos en un crimen y cada uno de los testigos del crimen cuenta otra cosa, cuenta una cosa muy diferente, y es el espectador, el lector el que tiene que encontrar de qué se trata, cuál es la respuesta. Así que podemos jugar también con el tono con el cual estamos contando la historia, porque podríamos contar el mismo asesinato y simplemente usar a un mismo narrador que nos esté contando qué fue lo que pasó y se acabó, y también podría ser una gran historia. Pero Bolaños no juega a eso, Bolaños juega a confundir. La pregunta es, ¿queremos confundir? ¿Queremos aclarar? ¿Queremos hacer que la persona sienta aversión frente a quien nos está contando la historia? ¿Queremos que sienta empatía? ¿Qué queremos? Y son preguntas que normalmente no nos hacemos cuando estamos escribiendo, pero que nos deberíamos hacer muy a menudo y que termina interiorizándose. Y traigo este ejemplo a colación, que es El grito de Munch, porque
El grito usa los mismos colores de la ilustración anterior o muy similares. Y los usa también para contrastar, pero nos está contando una historia completamente diferente, pero a través de los mismos tonos, a través de los mismos contrastes y a través de las mismas herramientas. Es decir, podemos usar herramientas similares para contar historias muy diferentes, muy diferentes. Y, por último, les traigo un ejercicio. Y espérenme, se los muestro por acá. Está basado en un pintor norteamericano del siglo XX, que tal vez ustedes conocen, que se llama Edward Hopper. No sé si lo han oído. ¿La habían visto alguna vez? ¿De casualidad? ¿No? Edward, como con W, Edward Hopper, H-O-P-P-E-R. Edward Hopper es un pintor norteamericano de mitad del siglo XX que resulta transformador en la historia de la pintura porque nos está contando normalmente historias de personas solitarias. Y quiero mostrarles varias imágenes de Hopper para ver si ustedes encuentran tal vez allí algunas historias que podrían narrar. Y fíjense cuáles son las prelaciones que le da a los colores, a las formas, sobre todo a las luces. Las luces son supremamente cinematográficas y relacionadas con el cine negro. Sobre eso hay una gran teoría que no les voy a explicar, pero sí me interesa que encuentren esas historias. Hay un montón de historias ahí. Y hay un montón de historias que la gente no ha narrado y que puede narrar. A veces son historias de melancolía, a veces son historias de espera, a veces son historias de derrota, a veces son historias de cansancio como en la primera imagen, o eso es lo que yo encuentro. Pero a través de ellas yo creo que ustedes podrían escribir, y escribir bastante. Por ejemplo, ¿qué tal una persona leyendo en un tren? ¿Qué está leyendo? ¿Por qué lo está leyendo? ¿Qué sentimientos tiene cuando está leyendo? Porque estas dos personas están alejadas. ¿Quiénes son? ¿Se relacionan entre ellas? ¿Tienen alguna historia ahí? La idea es que juguemos con estas imágenes y que encontremos a través de ellas qué queremos decir, qué podemos decir. No tiene que ser exactamente la historia que nos está contando la pintura, no se trata de eso. Se trata de que las utilicen a través de las herramientas que les di como insumo para sus propias historias. Me interesa realmente que ustedes puedan contarme, no necesariamente qué está pasando, pero por ejemplo, pueden utilizar el mismo sentimiento que quiere exponer la pintura para que ustedes jueguen con esas historias. Por ejemplo, este hombre de edad parece que estuviera trabajando o que hubiera estado trabajando. Está cansado y está con un perro y el perro parece joven, ¿no? Un cachorro. Hay un simbolismo entre la vejez y el cansancio y la vida joven y cómo se relacionan. Y también hay un simbolismo del cariño, del amor hacia los animales y el amor a través de la soledad. Podemos hablar de los animales, por ejemplo. Por ejemplo, también podemos contar la historia de una pareja. Y parece una pareja que no se encuentra muy a gusto. Bueno, quería tal vez bajar un poco la luz para que ustedes vieran mejor las imágenes, pero no sé si se ven bien o más o menos. Ok, justamente esto me interesa. Es una persona que se dedica a contar historias. Las pinturas de Hopper son supremamente narrativas, pero impresionantemente narrativas. Uno siempre termina creando historias, siempre termina armando la película a través de Hopper. Así que, en general, esto es lo que quiero que hagan. ¿Qué tal esa mujer? ¿Qué está esperando o qué está viendo? ¿Hacia dónde está viendo? ¿Qué está pasando afuera? Dime. Por ejemplo, podría estar esperando eso. ¿Qué más podría estar esperando? Quiero simplemente que cojan alguna de estas imágenes o varias y las utilicen, porque también las podemos relacionar, ¿no? También pueden haber dos personas solitarias en dos pinturas diferentes que se relacionen entre sí.
Todos parecen estar esperando, todos parecen estar solos. Eso es una característica melancólica y importante de la pintura de Hopper, porque Hopper lo que está haciendo es burlándose de esas grandes metrópolis, porque estamos viendo que trabaja muchas ciudades enormes en Estados Unidos, pero están vacías. La gente, aunque es tanta, ahora se siente sola. ¿Por qué? Esta imagen se llama intermedio en el teatro. Una persona que está esperando, al parecer, en ese intermedio de un acto a otro, en un teatro, decidió no salir, todas las personas salieron, se quedó esperando. ¿Por qué? ¿Qué le interesa a ella? Así que no sé si les gusta. ¿Les gustó? Ok, trabajen a partir de eso. Yo voy a ir moviendo las imágenes un poco, por si quieren trabajar. Solo les doy ideas más o menos generales de lo que yo veo, aunque me gustaría que ustedes vieran cosas particulares. No quiero tampoco trabajar su visión acerca de... Pero todos son historias que hasta uno puede pensar. Pueden ser jocosas o divertidas, pueden ser hasta alegres como esta. Podríamos pensar que cambiarla y transformarla y hacer una historia alegre o jocosa o diferente a la misma pintura. Oh, lástima. Esta es más particular, ¿no? ¿Qué está haciendo ese payaso ahí? Porque hay un payaso a la mesa. Sí, parece que estuviera fumando y está esperando tal vez que le sirvan la comida, posiblemente, o un vino. Pero ¿qué hace a la mesa con dos personas? Tal vez la persona de al lado tiene un aspecto más europeo de lo que hemos visto anteriormente, por el gabán, la boina, no sé. Y lo mismo a este lado y a este lado son personas que parecen estar en gala, parecen estar en una especie de fiesta. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué historia podríamos encontrar a través de ese payaso? Porque era un payaso en una fiesta, al parecer de gala, al parecer en Europa. No sé. Así que creo que traje estas 20 imágenes. Voy a irlas moviendo, voy a dejar que se muevan solas, si se puede. Y entonces, bienvenidos. Disfruten las imágenes. Y voy a ir pasando a ver qué se les ocurre a cada uno. Gracias por la atención.